Largó la campaña, de esto hablaremos en parte. Cristina en Mar del Plata, Randazzo en Bolívar, Massa en Tigre y Cambiemos en PepsiCo. Hoy es noticia sobresaliente, en verdad, desde ayer a la tarde, el fallo de la Cámara del Trabajo que le ordenó a la empresa reincorporar a 10 de los trabajadores despedidos. La empresa no podía despedir a nadie porque no había cumplido el llamado procedimiento preventivo de crisis. El fallo salió 2 horas después de la represión. Era un fallo pendiente, pero no importó. Hasta que las imágenes de la represión ganaron el centro mediático, por un rato, el foco oficial estaba puesto en otra de las llaves presuntamente maestras para ratificar y atraer voluntades electorales. Barrer a la situación económica del debate, según se supone que ya sabe cualquiera que no viva en un POTUS, es instrumentado a través del denuncismo anti-K. Los protagonistas venían siendo, y retornarán una y otra vez, de hecho, Gilles Carbó hoy también está de portada, la Procuradora General y el ex ministro Julio De Vido. En el caso de Gilles Carbó, tal como lo habían adelantado voceros de prensa oficialista que reciben información de primera mano desde las usinas judiciales del macrismo, se pidió la indagatoria por eventuales irregularidades en la compra de un edificio y sospechosas comisiones pagadas a una inmobiliaria, básicamente. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal no pagó comisión alguna, porque justamente lo estableció como una de las condiciones, y lo cierto es que fue la propia Gilles Carbó quien ya había separado de su cargo al funcionario incurso en una irregularidad. La obsesión del gobierno y de su aparato mediático por enchastrar mediante las falsedades y las manipulaciones que sean necesarias, llevó incluso a presionar para que la procuradora fuese destituida mediante decreto, en lo que hubiera sido un escándalo anticonstitucional, prevenido hasta por sectores amigos de la oposición y por la denunciadora serial Elisa Carrió. Cuando se vio que el tensado de la cuerda no funcionaría, Casa Rosada dio marcha atrás. En lo jurídico, este episodio que, repito, hoy es cabeza de portada de los diarios principales, este episodio, el de Gilles Carbó, quedará como otra de las bombas de humo que lanzan con una frecuencia espeluznante, pero en términos propagandísticos, el gobierno conjetura que taladrar permanentemente acerca de la corrupción kirchnerista acaba por redundar en más beneficios que riesgos. Mentir y mentir, porque algo quedará que en su última versión académica, un poquito más sofisticada, se denomina posverdad. Sobre De Vido, la secuencia reciente abona el laboratorio práctico con mucha más fuerza todavía, porque el ex responsable de planificación, después de Cristina, claro, es un cuco prioritario respecto del que nadie pondría las manos en el fuego, sin que por eso deba desatenderse una mínima rigurosidad en cómo se brindan y procesan los datos duros. Se venía de un show mediático espectacular en torno de supuestas y graves anomalías por contrataciones en la mina de Río Turbio, que ni siquiera consistían en acusaciones de soborno, ni sobreprecios, ni facturas truchas, sino que en los estudios de viabilidad del proyecto de yacimientos carboníferos fiscales,
se había elegido una universidad nacional y no una consultora privada. Más aún, pobladores y mineros reclamaron en su momento, se vio que reclamaran, claro, por el cumplimiento de la obra que el gobierno de Macri paralizó, apenas asumido, enmarcado en la estrategia de ahorcar a Santa Cruz. A muy poco de andar el espectáculo ese, el juez de la causa, Luis Rodríguez, informó que las pruebas reunidas no llegaban, hasta el momento, ni apenas para conformar el estado de sospecha. De esto hablamos el sábado pasado también. Y dispuso el secreto de sumario, el juez dispuso el secreto de sumario, quien si no, en implícita referencia al desquicio del manejo mediático. Con la acusación sobre Río Turbio arruinada, ¿quién podía parecer que no fuese Claudio Bonadío? Para que, una síntesis perfecta del título de página en la nota firmada por Raúl Colman el martes pasado, para que el comité de Cambiemos en Comodoro Pi rescatase la mecánica de una denuncia por día y por lo menos. Bonadío dictaminó procesamientos contra Devido y secretarios de Transporte entre 2003 y 2014, esta vez por presuntos vueltos en los subsidios a líneas de colectivos. Como destaca el artículo, la hilacha política de la resolución de Bonadío se percibe a simple vista, aunque cabría agregar que, posverdad mediante, la única simple vista que corre es la convicción previa de que cada quien se muna, lo que cada quien quiera creer. Bonadío tomó esta decisión cuando falta que declaren 251 empresarios del transporte en la misma causa, y no imputó a ninguno de los funcionarios provinciales del área que estaban encargados de certificar los kilómetros recorridos por los colectivos que fueron subsidiados. La medición de que se pagaron subsidios de más por parte del juez toma un puñado de líneas de colectivos, 38 líneas, les aplica un cálculo de GPS que estaba derogado y la usa a la medición para extenderla a todas las líneas, como si todas las líneas de colectivos hubieran recorrido menos kilómetros que los declarados. La nota de Colman es redonda en el señalamiento del artilugio inventado por Bonadío para sostener esta nueva avanzada de la coalición judicial mediática, pero de vuelta, ¿a quién le importan los datos? ¿A quién le importan los datos? Siquiera para sospechar o curiosear que pueden emplearse con una intencionalidad manifiesta. El sociólogo Gonzalo Arias, también en la edición del martes, Arias es el autor de Gustar, Ganar y Gobernar, de Editorial Aguilar, cita una frase de Doug Stamper, el personaje de House of Cards, que obra de mano de obra derechísima del perfecto hijo de puta encarnado por Kevin Spacey como presidente de los Estados Unidos. Si parece un hecho, es un hecho, dice Stamper en la última temporada de la serie. Y como agrega Arias sobre precisamente la posverdad en acción, el peso de las impresiones es cada vez mayor porque vivimos a un ritmo en el que no hay demasiado tiempo para aclaraciones exhaustivas. Las redes, cabe añadir sobre todo las redes, porque al fin y al cabo parten de una macroagenda establecida aún por los medios tradicionales, tienen el potencial de provocar una exacerbación de las noticias falsas, debido a su facilidad para propagar con rapidez cualquier información, sea verdad o no.
una manifestación, una protesta, una marcha, podemos interpretarla como un grupo de trabajadores reclamando por la situación económica o, desde otra óptica, un grupo de militantes violentos que afectan la paz. Esta última provocación analítica es particularmente atendible en o tras los sucesos en PepsiCo, pero por razones que desmentirían a la probabilidad de interpretar a los hechos objetivos desde otra o variadas ópticas. Al contrario, sin ir más lejos, de la cercana represión en la 9 de julio, cuando un grupo de manifestantes sin más armas que pasamontañas y palos le dio pie a la provocación de los infiltrados y de aprovechamiento gubernamental para lanzar a la policía, en la planta de Vicente López no había más que laburantes ocupando sus puestos de trabajo, amenazados por un vaciamiento de recolocación flexibilizada y producir en Chile lo que estaban produciendo acá. No jodían a nadie que no fuera un salvaje derecho patronal, ni cortaban el tránsito, ni ocupaban espacio público, que fue lo que le cargaron a los docentes aquel domingo a la noche, cuando estaban montando la escuela itinerante en la plaza de los dos congresos. Los laburantes de PepsiCo no dejaban flanco alguno, en otras palabras, para que el cinismo de los comunicadores macristas y la frivolidad de los oprimidos mudados al discurso de los opresores pudieran colarse. Ni siquiera había la excusa de agrupaciones trotskistas agitando, llamando a la victimización, nada. Hubo semanas para intentar un arreglo, pero no, jugaron de una, con infantería y gendarmería. Y cuando había un fallo pendiente, que benefició a los laburantes y que salió a las 2 horas. ¿Cuál sería en este caso la justificación de un imaginario previo sobre violentos que afectan la paz social? ¿Se entiende? Ninguna. En PepsiCo no había escapatorias de posverdad de las que valerse. Están en campaña y piensan que la represión les sirve como muestra de seguridad de clase que sabe lo que hace. En PepsiCo no hubo datos que significaran tomarse el trabajo de chequear información. Simplemente hubo imágenes incontrastables de bestialidad a secas. Y con eso lanzaron la campaña. Formalmente. Temporalmente. Es por eso que voy a personalizar. Es por eso que te escribí hace unas horas sobre el asco y la tristeza. El asco por lo obvio. Y la tristeza por esa obviedad de que la foto está congelada desde que Cambiemos ganó, sin que se tenga permiso para decirse sorprendido. Está congelada porque estaba cantado que todo esto iba a suceder. Y que el modelo finalmente no cierra sin represión. Es decir, un lugar común de sentido común. La pregunta no gira alrededor de eso, sino de cuánta gente permanecerá adormecida durante cuánto tiempo.